En estos días estuve hablando con un colega profesional del área y teníamos unas ciertas conversaciones y en eso se generó una cierta inquietud. Pero esta inquietud vino de la mano por una especie como de interrogante en donde nos preguntábamos ambos, ¿la parte de la informalidad realmente solamente está en lo que es la sociedad en sí o trasciende a lo que es la parte del Estado? Nos hicimos la pregunta porque se supone que muchos de los proyectos que se hacen en el Estado deben de pasar por asuntos de tramitación y asuntos de la parte de las alcaldías para la concepción de muchos de esos proyectos que se supone deben de pasar por ese rigor a nivel institucional. Yo digo esto porque, si bien es cierto, ahora mismo tenemos múltiples proyectos, pero realmente esos proyectos agotan algún tipo de trámite en lo que tiene que ver la parte, o sea, estamos hablando del Estado, en la parte estatal. O sea, cualquier tipo de proyecto que se haga, se lleva a la alcaldía, se lleva a lo que es o fue para asuntos de tramitación de proyectos, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Se hace verdaderamente esto? Yo pongo el interrogante es porque es interesante saber este tipo de informaciones porque no hace mucho el ingeniero Reyes Madera hizo un levantamiento de casi todas las escuelas aquí en el país, en donde ese mismo levantamiento arrojó que muchas de ellas no contaban con algunas actualizaciones en términos de la parte estructural y que muchas de ellas tenían que acoplarse específicamente a los terrenos en donde se construyeron todas esas escuelas y así sucesivamente. De igual manera también para lo que son los proyectos de puentes y carreteras. O sea, se hacen estudios verdaderamente de lo que es la parte de suelos. Entiendo que sí, porque son proyectos bastante importantes. Pero el tipo de tramitación que se hace para eso, ¿se ejecuta como tal? O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacernos las preguntas para ver si desde el mismo Estado dominicano estamos teniendo los procedimientos como tal. Porque lo que más nos conviene a nosotros como país, como ente profesional y para cuidar lo que tiene que ver con nuestro entorno, es que todas todos los proyectos puedan pasar por ese filtro de inspección para lo que son las burocracias internas que se hacen a nivel de lo que son los procedimientos constructivos. Esto es importante investigarlo y saberlo de manos directamente de algunos de los que manejan este tipo de informaciones en las instituciones públicas, porque si bien es cierto, ahora vamos a tener un nuevo Ministerio de la Vivienda, que esperamos en su momento podamos tener la presencia del nuevo ministro de la Vivienda o el primer ministro de la Vivienda, el ingeniero Carlos Bonilla, aquí en el programa, para que nos pueda hablar un poquito, no solamente del mismo ministerio, sino qué vamos a tener a nivel de lo que son las nuevas iniciativas que se van a tener o los nuevos proyectos o cómo se va a encaminar este tan importante ministerio en lo que tiene que ver la parte de la construcción y no solamente a construcción a nivel privada, sino también pública. ¿Cómo se van a tramitar los proyectos a nivel público en el sentido específico de tantos ministerios y tantos proyectos que se hacen a nivel nacional, en donde yo entiendo, porque tampoco tengo la información completamente verificada, pero sí yo sé que hay muchos proyectos que se hacen que no pasan por ese filtro, que todos ellos puedan estar directamente relacionados con la parte de verificación de proyectos, verificación de planos, verificación de todos los procesos que se deben de agotar para que esos proyectos, valga la redundancia, puedan ser tramitados de una manera eficiente y como debe de ser en el Estado Dominicano. Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio para darle paso al comentario del arquitecto Luis Taveras.